Vayamos adelante. Ya tenemos a Alfonso VIII, el de las Navas, como rey de Castilla, y ya tenemos a Abu Yaqub Yusuf al-Mansur, el de Alarcos, como califa almohade. Los hechos de la batalla de Alarcos escapan al objetivo de nuestro relato, pero de todos es sabido que el rey castellano sufre en 1195 una estrepitosa derrota a manos del ejército africano, a las puertas del castillo de Alarcos, en Ciudad Real, escapando el rey in extremis de la matanza, como hiciera más de un siglo atrás Alfonso VI en Sagrajas de manos de los almorávides. A raíz de esta victoria adoptará Abu Yaqub el sobrenombre de Al-Mansur, el victorioso, lo que podía haberse convertido en el fin de la reconquista cristiana, o en el mejor de los casos, en su aplazamiento sine die, pasará a ser una especie de statu quo durante los siguientes 17 años. Y no es porque el impulso almohade hubiera perdido empuje, o le faltaran los ánimos de machacar al cristiano. Una vez más, una amenaza en Ifriquilla, en el norte de África, obliga a Yaqub a cruzar el estrecho para sofocarla y castellanos y almohades firman una tregua momentánea. La suerte otra vez se pone del lado castellano. Tras Alarcos, el mapa peninsular podía haber cambiado por completo. Aragón, León y Portugal, sin auxilio castellano, tendrían que habérselas visto con un imperio fundamentalista islámico en su mejor momento, y nada hacía indicar que hubieran corrido mejor fortuna que su vecino cristiano. Pero el destino daría a Alfonso VIII una segunda oportunidad, y esta vez no la desaprovecharía. Una vez concluida la tregua, el siguiente y definitivo choque sería en 1212 en la llamada Batalla de Úbeda. Sí, he dicho bien, Batalla de Úbeda, porque a la Batalla de las Navas de Tolosa también se le conoció como Batalla de Úbeda. Pero vayamos por partes. Al califa almohade Abu Yaqub le sucedió a su muerte su hijo al-Nasir, conocido entre los cristianos como Miramamolín. Esto sucedía en 1199. Concluidas las treguas con los cristianos unos años después, el caudillo almohade no solo estaba dispuesto a terminar lo que había empezado su padre, sino a llevar a los ejércitos de Mahoma a la mismísima Roma, donde afirmaba que haría abrevar su caballo en las aguas del Tíber, y para ello aprestó un poderosísimo contingente de guerreros bereberes y andalusíes con la intención de poner en práctica su objetivo. Era la hora de ajustar cuentas de una vez por todas con la cristiandad española y europea. Alfonso VIII, viendo lo que se le venía encima, pidió ayuda a sus homólogos hispánicos, pero solo acudieron en su auxilio el aragonés Pedro II y el navarro Sancho VII. León y Portugal, sin embargo, se excusaron. Las relaciones con estos últimos no eran lo que se dice fluidas en aquellos tiempos. El rey castellano incluso solicitó al Papa Inocencio III la declaración de cruzada. El Santo Padre, consciente del peligro que se cernía sobre el occidente europeo, la concedió en el acto, lo que provocó la llegada de un sinnúmero de caballeros y gentes de armas del otro lado de los Pirineos para la Guerra Santa contra el Moro. A estos guerreros que tantos problemas causarían durante la campaña se les conocería en las crónicas como los ultramontanos. En fin, no es el propósito de este audio narrar los acontecimientos más memorables de la historia de España, sino de una de sus ciudades más bellas y más antiguas. Pero baste decir que la batalla de las Navas de Tolosa ha sido la más importante de las que se han librado en suelo ibérico, pues de su suerte dependía el mundo que conocemos hoy en día. No se trata de hacer ficción histórica, ni de especular sobre el destino que hubiera corrido España de haber vencido el ejército de Al-Nasir. Se han escrito ríos de tinta desde entonces, y la historiografía nunca se pondrá de acuerdo sobre el alcance real de lo que ocurrió aquel 16 de julio de 1212 en las estribaciones de Sierra Morena. Pero lo que es seguro es que de haberle sido adversa la fortuna aquel día a las armas cristianas, la historia, y más concretamente el proceso de reconquista, habría cambiado sustancialmente. ¿Se llamaría España o una parte de ella hoy Al-Ándalus de haber fracasado la carga desesperada de los tres reyes que desbarató a la hueste sarracena y puso fin a la batalla? Cualquier cosa hubiera sido posible. Mi opinión es que hay acciones puntuales que pueden suponer un punto de inflexión en el devenir de los acontecimientos, y aquella carga concretamente, la de los reyes Alfonso VIII, Pedro II y Sancho VII, fue una de ellas. Una cabalgada de cuyo resultado pendía el futuro de las siguientes generaciones. ¿Qué ocurrió después de la batalla? Para narrarlo vamos a reproducir dos relatos. El primero es un extracto de una crónica del escritor jiennense Juan Eslava Galán sobre la batalla.
Nosotros leeremos solamente la parte que se refiere a la toma de Úbeda por los ejércitos cristianos victoriosos. En el segundo leeremos algunas crónicas contemporáneas o relativamente cercanas al suceso, extraído del trabajo del investigador Ginés de la Jara Torres Navarrete en Historia de Úbeda en sus documentos tomo primero. Esto nos cuenta Slava Galán. El miércoles 18, los cruzados trasladaron el campamento más al sur, probablemente porque con los calores de julio, la putrefacción de los cadáveres se había acelerado y el hedor llegaba a las tiendas. Algunos destacamentos tomaron los cercanos castillos de Vilches, Baños y Tolosa, y degollaron a sus defensores y a los fugitivos de la batalla refugiados en ellos. Las noticias de estas matanzas sembraron el terror en la región. Cuando el ejército cristiano llegó a Baeza, 3 días después de la batalla, encontró la ciudad despoblada a excepción de algunos ancianos e impedidos que se habían acogido a la mezquita mayor. Los conquistadores incendiaron el templo con cuanto contenía. Al día siguiente los cruzados cercaron Úbeda, ciudad populosa y bien defendida, pero abarrotada de refugiados. Los cristianos dejaron pasar un día sin atacar, escrupulosos observadores del domingo, y el lunes 23 asaltaron las murallas por varios puntos simultáneamente. El rey de Aragón consiguió desmoronar una torre minando sus cimientos. Los cruzados irrumpieron por la brecha e invadieron la ciudad. Los musulmanes que pudieron se refugiaron tras una segunda línea defensiva que cercaba el barrio alto de la ciudad y ofrecieron a los cristianos comprar la paz y sus vidas mediante fuerte rescate. Los 3 reyes accedieron al cambio del pago de 1.000.000 de maravedíes en oro, una enorme suma imposible de reunir por los sitiados. Pero estos desgraciados tenían un problema aún mayor. Las dignidades eclesiásticas que formaban parte de la expedición y velaban por el cumplimiento de sus ideales de cruzada, hicieron saber que los cánones eclesiásticos prohibían todo trato con fieles. Por lo tanto, Úbeda fue destruida y su población degollada después de espigar los que valían para esclavos. Con la base del sistema defensivo almohade completamente desmantelada, parecía que la conquista del resto de Andalucía era empresa fácil y hacedera. Pero una epidemia de disentería, causada por la falta de higiene y el calor, a la que cabría añadir el agotamiento de la tropa, no solo de la batalla y los asedios, sino también de sus excesos con las moras cautivas, postraron en sus tiendas a gran número de cruzados. Hubo que suspender la expedición. A continuación damos lectura a los siguientes relatos extraídos del documento antes citado del investigador Sabiotenio. Argote de Molina, refiriéndose a la batalla de las Navas, dice: partieron los reyes con todo su ejército el día siguiente para la ciudad de Baeza, y hallándola despoblada porque los moros, temerosos de su poder, se habían retirado de Úbeda, pasó el rey don Alfonso contra Úbeda, donde estaban 40.000 moros que de aquella frontera se habían recogido en esta ciudad, y combatiéndola fuertemente se les ganaron 3 torres en el primer asalto, siendo el primero que escaló el muro y subió a él un escudero aragonés llamado Juan de Mayén, el cual, ganando las torres ayudado de los que les seguían, mató a los que las guardaban, por lo cual los moros, desmayando, desampararon la villa y se recogieron en el alcázar de ella, que era plaza fuerte, de donde le enviaron a ofrecer al rey, como se escribe en la General Historia, 1000 veces 1000 maravedís de plata, que hacían la suma de un cuento 1.000.000 de maravedís. Rades de Andrada, el cronista de la Orden de Calatrava, habla de 1.000.000 de oro, que no parece posible juntar en aquel tiempo, ofreciendo también quedar por vasallos del rey por los días de su vida, y por pagarle cada año su tributo. Y aunque el rey quisiera aceptar este partido, los arzobispos de Toledo y Narbona lo estorbaron con excomunión que al rey pusieron si hiciese pleitesía con los moros. Mandó combatir a los moros del Alcázar y aunque ellos se defendieron valerosamente, fue entrada en el 8º día después de la batalla, a los 24 de julio de 2012, y el primero que subió al muro fue un hijosdalgo llamado Slava. Todos los moros de Úbeda fueron cautivos y repartidos entre los caballeros, así de órdenes como seglares, y tomándoles todas sus riquezas, y la villa se derribó por el suelo. El rey Alfonso VIII, en carta que dirige al Papa Inocencio III, le notifica la victoria resaltando: finalmente llegamos a 2 ciudades, una de ellas Baeza, y la otra Úbeda, las mayores que había en este lado del mar, si se exceptúan Córdoba y Sevilla. De ellas encontramos destruida Baeza, pero la otra, Úbeda, situada en un lugar estratégico y bien fortificada, habían confluido gran multitud de gentes de los lugares vecinos, pensando que, puesto que dicha ciudad nunca había sido atacada por ninguno de los reyes cristianos, ni subyugada a su dominio, debía ser lugar seguro para salvarse. Pero a pesar de esta resistencia, la ciudad fue rápidamente tomada y conquistada, con gran daño inferido a los defensores, que dejaron el campo sembrado de cadáveres. Argote de Molina nombra batalla de Úbeda a la de las Navas de Tolosa, y Torres Balbás, en sus ciudades hispano-musulmanas, dice que, tras la entrada en Úbeda en 1212 de Alfonso VIII,
Hace prisioneros 100.000 musulmanes que allí se refugiaron, cifra que nos parece un tanto exagerada. En 1214, Cid Mahomet, tío del emperador de Marruecos, se apodera de Úbeda y repara su cerca. El barrio al que se refiere Slava Galán, donde se refugian los moros, es lógicamente el barrio del Alcázar, como se sabe, la zona más guarnecida y privilegiada de la ciudad. El asalto de las tropas cristianas a la muralla obetense nunca se realizaría por la parte sur, ya que, como es notorio, Úbeda en esa área es inexpugnable, por lo que es lógico pensar, teniendo en cuenta también la dirección norte-sur desde la que venía el ejército atacante desde las Navas, que sería por algún punto de la actual Corredera o Plaza de Andalucía. Poco más que añadir por nuestra parte, que el oyente se haga una idea de lo que pudieron suponer aquellos días de julio de 1212 en la provincia de Jaén, y más concretamente en la ciudad de Úbeda, víctima de la depredación de un ejército vencedor aún sediento de botín y de sangre. Y para cerrar el tema de las Navas, hagamos una breve referencia a los diferentes nombres con los que se conoció la batalla, centrándonos lógicamente en el que nos interesa, la batalla de Úbeda. Con 4 nombres distintos fue conocido el enfrentamiento: Batallas de las Navas de la Losa, Batallas de las Navas de Tolosa, Batalla del Muradal y Batalla de Úbeda. ¿Qué podemos decir sobre la última denominación? En el cronicón cerratense la batalla es recordada con el nombre de Praelium de Úbeda, o sea, Batalla de Úbeda. En los anales toledanos III se dice: el sobredicho rey don Alfonso venció en la de Úbeda. En la crónica de la población de Ávila leemos: el rey don Alfonso que fue a la de Úbeda a ver batalla con el Miramamolín. Por la gesta comitum Barcinonesium et Regum Aragoniae dice: muchas victorias ha logrado a los moros, entre ellas la más excelente, la de Úbeda. En la crónica Bernat d'Esclot, Pedro de Aragón que fue a la batalla de Úbeda. Por la crónica de los reyes de Navarra del príncipe de Viana, dice: los reyes cristianos vencieron en la batalla de Úbeda. También Argote de Molina, en su Nobleza de Andalucía, se refiere a ella como la batalla de Úbeda. Como se ve, la denominación de batalla de Úbeda no solamente se encuentra en crónicas y relatos que van desde el mismo siglo XIII hasta el XIV, sino que abarca un ámbito geográfico muy extenso. En la primera crónica general de España de Alfonso X el Sabio, apenas unas décadas después del suceso, alterna los nombres de Úbeda y Navas de Tolosa. Dice el texto: pues de la guisa que lo habemos contado fue la batalla que dicen de Úbeda, el noble rey don Alfonso VIII de Castilla, et fue hecha esta batalla en las Navas que dicen de Tolosa. En tiempos de Alfonso XI, ya en el siglo XIV, también se la llama de la misma manera. Dice así: Aben Mohamed Amin Mamolín que fue vencido en la batalla de Úbeda. El propio Alfonso VIII, en documentos del mismo año 1212, no la nombra de ningún modo. Dice: yo, el rey, vencí al Miramamolín, rey de Cartago, en batalla campal. Sin embargo, muy pronto haría fortuna el nombre de Navas de Tolosa. Los historiadores María Dolores Rosado Llamas y Manuel Gabriel López Payer, autores de la magnífica obra La batalla de las Navas de Tolosa, Historia y Mito, de donde he sacado toda esta información, sostienen la hipótesis de que fue el arzobispo de Narbona, Arnaldo Almalarico, el artífice de su denominación, pues ya en una carta fechada en Toledo en agosto de 1212 se refiere a ella como Batalla de las Navas de Tolosa. De manera intencionada o no, el clérigo tergiversó los nombres de Losa con Tolosa. Las llanadas existentes al sur de Sierra Morena eran conocidas como Navas de la Losa. El arzobispo había luchado en esos años contra la herejía cátara en el mediodía francés, mostrándose especialmente cruel, y en su mente pudo asociar Losa con Tolosa, que es un núcleo francés donde la herejía tenía fuerte arraigo, asimilando a los cátaros con los sarracenos de las Navas. Dice así el fragmento en cuestión: fue esta batalla el año del Señor de 1212, el 16 de julio, el lunes día antes de Santa Magdalena, en el sitio llamado Navas de Tolosa, porque había allí cerca un castillo de moros que se llama Tolosa, y ahora está en poder de los cristianos, por la gracia de Dios, para que entiendan y teman otro tanto, si no se arrepienten los herejes tolosanos. Curiosidades aparte, este sería el nombre que pasaría a los libros de historia. No es de extrañar, sin embargo, que fuera también conocida con el nombre de la ciudad conquistada inmediatamente después, pues en palabras del investigador Julio González, fue la acción más catastrófica para el Islam que tuvo después.
Afirma Ruiz Prieto que pese a lo descrito en las crónicas no debió de ser tan terrible la destrucción de la ciudad, pues el rey Alfonso dejó guarnición en ella, y al parecer unos frailes trinitarios quisieron fundar un convento y un hospital en una casa del barrio